Bien, pues nada, bienvenidos de nuevo a otro de los webinars, a uno de los destinos exóticos en el sureste asiático. Para mí, personalmente, uno de los destinos más completos en esta zona del mundo. Y bueno, y ahora os daréis cuenta de por qué. Yo lo he querido titular Tierra de Historia, Cultura y Paisajes Inolvidables. Creo que Vietnam reúne muchas experiencias únicas en una misma tierra y, y realmente merece de ser un destino o sea, perdón, de ser un viaje con un destino único. Mucha gente lo combina, ¿no? Siempre, pero yo creo que Vietnam se merece mínimo de 2 e incluso a 3 semanas. Como veréis, todo lo que os voy a contar, pues es mucho para visitar y para ofrecer. Em, tiene destinos cercanos que le hacen mucha competencia fuerte, como por ejemplo un Tailandia, por supuesto. De todos modos, y sinceramente, aunque le tengo un cariño muy especial también a Tailandia, pero Vietnam no tiene nada que envidiarle a Tailandia, o sea, realmente es un destino muy, muy completo y, y muy interesante. Y cada vez, en los últimos años, especialmente en los últimos 10 años, es un destino que se ha ido abriendo mucho más al turista y se ha ido desarrollando mucho más. Y, y esto ha hecho también, ¿no? Pues que al final su gente, especialmente en el norte, pues también sea mucho más hospitalaria, etcétera, ¿no? Que esto quizás hace unos 20 años atrás no era tanto así. Bien, entramos ya en destino. Rápidamente, la ciudad capital. A veces se confunde cuál de las dos, ¿no? Porque las dos se compiten una a la otra, pero la ciudad capital o administrativa, donde están pues, las embajadas, los ministerios, el gobierno, etcétera, es Hanoi. Sin embargo, podríamos decir que la capital económica eh, o la que se está desarrollando más a nivel moderno y urbanístico es Ho Chi Minh, ¿vale? Que está totalmente en el sur. Y digo que las dos se compiten porque realmente pues las dos tienen mucho potencial a nivel económico, pero también pues tienen aeropuerto internacional que se puede entrar y salir perfectamente con muy buenas conexiones, etcétera. De todos modos, pues Hanoi, sigo repitiendo, ¿no? Es la capital y es donde se sitúan pues, a nivel administrativo todos los estamentos oficiales y gubernamentales. Además, Hanoi, que ya lo veremos, es la ciudad que más conserva esa parte vietnamita o ese pasado vietnamita o esa historia de cómo empezó todo, ¿no? Y cómo se creó el Estado de Vietnam. Eh, en la mayoría de zonas turísticas se habla el inglés, de todos modos no es su fuerte. Pues bueno, parecido aquí en España, por ejemplo, que no es nuestro fuerte el inglés, pues en Vietnam podríamos decir que es parecido. De todos modos te puedes defender bastante bien. Y luego, pues bueno, por supuesto, pues nosotros trabajamos con guías de habla hispana, la verdad que de muy buen nivel, ¿eh? Yo estoy más contento con los guías de habla hispana en Vietnam que en otros países del sureste asiático. Y de hecho, he tenido, por suerte, y toco madera, muy pocos problemas en cuanto a guías de habla hispana. La moneda es el dong vietnamita, que bueno, para que os hagáis una idea, pues 25.000 dongs es un euro, o sea que ahí nos movemos con billetes desde 20, 100.000, 200.000, podemos llegar a tener millones en el bolsillo con el cambio, ¿vale? La población casi roza ya los 100 millones de habitantes y no para de crecer. Es un país muy emergente, una economía súper emergente que de hecho está recogiendo muchas fábricas de las que tenía China, se están trasladando a Vietnam. Entonces, Vietnam está creciendo a pasos gigantes a nivel económico y probablemente pase a ser una de las mayores potencias
en el sudeste asiático. ¿Vale? Bueno, descartando Singapur, que es el destino que hablábamos el mes pasado, pero Vietnam, a la par con Indonesia y Tailandia, pues serían los tres países más potentes a nivel económico. Principales aeropuertos de entrada y de salidas, como decía, pues es Hanoi y Ho Chi Minh. Sin embargo, también está Da Nang, que está en el centro del país, que también nos ofrece buenas conexiones eh, para combinar dentro del sureste asiático, ya sea para irnos a Siem Reap, por ejemplo, Camboya, o Bangkok, o incluso Chiang Mai, Singapur, Filipinas, etcétera, ¿vale? Estos tres destinos, estos tres aeropuertos nos sirven para estas conexiones. Algunos países no necesitan visado, uno de ellos es España, desde hace ya tiempo que estamos exentos de visado, e incluso finalmente nos han dado 30 días de estancia, no está nada mal, empezaron con 15 y a día de hoy ya son 30, y no es necesario el visado. Para los que le necesitan, argentinos, por ejemplo, colombianos, mexicanos, lo han hecho mucho más fácil, ¿vale? Antes se necesitaba una carta de invitación, no sé qué tal. Ahora es mucho más fácil, se puede hacer a través de online y en 3, 4 días hábiles recibes tu visado, ¿vale? Entonces es mucho más fácil. La pandemia realmente ha ayudado a esto, bueno, a que todo se digitalizara y sea más rápido. Bien, el clima en Vietnam. El clima en Vietnam es un poco, no quiero decir complicado, pero sí que no es tan simple como por ejemplo en Tailandia o en Singapur o en Indonesia, que tienen época seca y época húmeda, ¿no? En eso pues es fácil estos destinos. Sin embargo, Vietnam tiene la peculiaridad que al ser un país tan alargado, tiene una parte que puede llegar a hacer frío y otra parte que es que es muy parecida a lo que comentaba antes, ¿no? Tienen la época seca y la época húmeda. En este mapa podéis ver la parte roja de abajo, es la parte que más se parece a un Tailandia, ¿vale? Entonces tenemos que de los meses más o menos entre mayo, junio hasta septiembre, octubre es cuando vamos a tener época de monzón, ¿vale? En la parte medio centro hacia el sur. Y la época de noviembre hasta marzo es cuando nos va a hacer muy buen tiempo. No va a hacer tanto calor o tanta humedad y no van a haber lluvias, ¿vale? Del centro, o sea, desde la parte de Hue más o menos hasta el sur es un clima siempre, por supuesto, caluroso, ¿vale? Ahora bien, si nos vamos al norte nos cambia todo. En el norte tenemos un clima, entre comillas, muy entre comillas, al que tendríamos en Europa. Me refiero a desde noviembre hasta febrero más o menos, las temperaturas bajan. Hace frío, entre comillas, de nuevo. No hace ni mucho menos -0, ni mucho menos bajan las temperaturas a 5 grados, ni nada de eso. Bueno, quizás en el norte-norte tocando a China, sí, ahí sí, incluso puede nevar, pero no bajan tanto las temperaturas como, por ejemplo, en Japón o en Corea o incluso en Alemania o en otras zonas, ¿vale? Y luego a partir de marzo ya empiezan a subir las temperaturas y en mayo, junio, julio, agosto, son temperaturas muy elevadas, ¿vale? Hace mucho calor. Entonces tendríamos el verano de hecho empieza a partir de abril más o menos o mayo hasta agosto, septiembre. Pero en el norte también tienen este punto de las 4 estaciones, ¿no? que tenemos, por ejemplo, en Argentina o que tenemos en España, que son las 4 estaciones de otoño, primavera, verano e invierno, ¿no? Entonces, en esta parte del norte también se pueden vivir estos cambios estacionales, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Claro, aquí cuando decimos,
¿Qué es la mejor época para viajar? Sinceramente es complicado. Ahora bien, yo creo que es mucho mejor viajar en la época, no mucho mejor, se puede viajar durante todo el año, pero desde noviembre a febrero, marzo, va a ser mejor época porque, por ejemplo, en la zona del centro, en Joyán, Danán, Hue, nos vamos a ahorrar los tifones que a veces llegan, los monzones, las inundaciones, que esto suele ser mucho más en junio, julio, agosto, septiembre, incluso a veces se alargan hasta octubre. Entonces, estos meses en el centro del país es cuando más llueve y es cuando vamos a tener quizás más dificultades. Sin embargo, en el norte no hay ningún problema en estos meses. En Hanoi, Jalón, la bahía de Jalón, en Sapa, e incluso en Sapa, por ejemplo, agosto y septiembre es muy buena época. Tomar nota de esto, porque es justamente cuando los arrozales están en su máximo esplendor. Están verdes, crecidos hasta arriba, y luego en septiembre ya es cuando los cortan, finales de septiembre. Entonces, claro, es un poco delicado decir cuál es la mejor época, porque si vas en octubre, noviembre a Sapa, te vas a encontrar los arrozales completamente cortados, entonces pues, no va a ser tan bonito el paisaje. Pero claro, si vas al centro del país, pues no vas a tener lluvias, repito. ¿Vale? Quería centrarme bastante en el clima de Vietnam porque es bastante cambiante de norte a sur. Y como os comentaba, incluso en el norte, en Sapa, por ejemplo, meses de diciembre y enero hace frío, hay que ir con chaqueta y hace frío, ¿vale? Bien, sigo, perdón, esta creo que... Bueno, aquí un resumen, ¿no? De lo que he explicado, que creo que, bueno, así más gráfico, ¿no? Por lo que os decía, ¿no? En el norte es un clima más estacional, de 4 estaciones, el frío, el otoño y primavera, y luego tenemos el verano, que puede caer alguna lluvia también, porque es época muy húmeda, hace muchísima humedad. El centro, que es muy parecido, o el centro y el sur, que es muy parecido a la parte de un Tailandia, un Camboya, ¿vale? Que es o bien húmeda o un clima más seco, ¿vale? Lluvias o no lluvias, pero siempre hace calor. Bien, ¿dónde tenemos Vietnam y cómo ubicamos Vietnam? En el sureste asiático, ¿vale? Para los que quizás conozcan menos esta región del mundo, Vietnam nos queda muy al este de esta región. Y los principales destinos, luego hablaré de muchos más. Creo que he puesto bastantes diapositivas. Lo podría haber hecho incluso más largo, pero bueno. Porque he querido hablar de otros destinos que a veces a lo mejor pues la gente no conoce o novedades, ¿no? Pero bueno, estos son los principales destinos. En el mapa de la izquierda tenéis mm, lo que la gran mayoría de gente cuando va a Vietnam quiere visitar, ¿no? Luego, por supuesto, hay otros, pero el que va a Vietnam, pues quiere ir a Hanoi, la bahía de Jalón, evidentemente, Hoi An, que está en el centro del país, y luego Ho Chi Minh, que algunos incluso no van ni a Ho Chi Minh, hacen el norte y el centro del país, o incluso algunos solo hacen el norte, ¿vale? Si nos ponemos a hacer combinados de Vietnam, Camboya y Tailandia, pues a veces hay gente que solo hace Hanoi, Jalón y ya está, ¿vale? Pero dentro de aquí, pues tenemos otros destinos que luego hablaré, ¿vale? Pero para que os quede en la imagen, y si os fijáis en el de la derecha, ya hay algún otro destino, como por ejemplo Sapa, que también es muy famoso al norte del país, noroeste. Tenemos Hue y Da Nang, que están muy pegaditos a Hoi An, también son muy famosos. Y luego, pues algunas playas más conocidas, Nha Trang, Mui Ne, etcétera, ¿vale? Pero bueno, creo que al final estos son los más populares, ¿vale? Entraré un poco en cada uno y luego os hablaré de secundarios. Eh, Vuelvo a repetir, ¿vale? Aquí estos yo creo que son los 8 top. Eh, el que va solo a Vietnam y va 12 días, por decirlo, 10 o 12 días,
probablemente visite estos destinos. En 12 días es factible visitar todos estos destinos. En menos es muy complicado, o al menos yo no lo recomendaría, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay que tomar vuelos, ¿eh? Vuelvo otra vez aquí y como veis, hay que tomar vuelos para saltar de una zona a la otra, del norte al centro y del centro al sur, pues hay que, mínimo, vamos a tener que coger 2 vuelos, ¿vale? Y además, pues otro tipo de distancias para que os hagáis una idea, ¿no? Desde Hanoi hasta Sapa se tardan 6 horas, que no es mucho porque la carretera ha mejorado, pero 6 horas ya te implica todo un día casi todo un día de viaje, ¿vale? Entonces, eh, a veces hay que tener en cuenta las distancias. Bien, antes de entrar en los destinos uno por uno y deciros un poco lo que se visita y los tours, algunas curiosidades del destino para conocerlo mejor. Es el 13º país más poblado del mundo, ¿vale? Con más de 90 millones de habitantes. O sea, realmente Vietnam, imaginaros la poca tierra que tiene o el poco territorio que tiene, porque tampoco es que sea muy grande y realmente está muy poblado. Claro, realmente gran parte de la población, podríamos decir el tercio de la población, eh, se ubica en las 2 principales ciudades, en Hanoi y en Ho Chi Minh. Si hablamos de todo lo que es la área metropolitana de Hanoi, hablamos de más de 12 o 13 millones de habitantes y en Ho Chi Minh probablemente lleguemos a los 15 millones. Entonces, solo con estas 2 ciudades ya nos vamos a 30 millones de habitantes. Eh, y luego ya, pues si sumamos ciudades como Da Nang y algunas otras en el norte, Halong incluso, o Haiphong, que está al lado, ya son ciudades que también pues, se van casi a los 1, 2, 3 millones de habitantes y eso hace que ahí es donde se congregue la gran mayoría de población. Es un país que tiene muchas zonas muy desarrolladas, como algunas zonas de costa o estas 2 megaurbes, pero también todavía tiene zonas muy rurales, como es el norte del país, toda la zona que está pegada a China, que todavía se conserva y está muy, muy rural. O sea, hay pueblecitos todavía y no está tan desarrollada, ¿vale? Entonces, aunque tenga tanta población, todavía se pueden encontrar zonas muy, muy tranquilas, dijéramos, y fuera del caos, del tráfico, etcétera, ¿vale? Entonces tiene ese contraste que a mí me parece muy interesante. Vietnam formó parte de China hasta el año 938 a.C., ¿vale? Ah, perdón, después de Cristo. Entonces, imaginaros la influencia, evidentemente, que tiene Vietnam con toda la cultura y religión china. Y eso se ve plasmado en la parte religiosa, los templos, incluso la arquitectura, muchísimo. De todos modos, al vietnamita ni mucho menos le gusta que le comparen con el chino o lo confundan, más que compararlo. Viet era el nombre que los chinos daban a la gente que vivía en esa región y Nam significa el sur. Así que Vietnam significaría algo como la guerra del sur, perdón, la gente del sur, ¿vale? La gente del sur para los chinos, ¿vale? Es como le nombraron a Vietnam. Eh, Vietnam, como muchos sabréis, también tiene toda la parte histórica de las guerras que ha vivido por parte de la colonización francesa y luego por parte de los estadounidenses, la guerra que sufrieron y que ganaron, ¿vale? Entonces, todo eso le da una peculiaridad muy grande a Vietnam que todavía conserva y creo que es muy interesante cuando se visita el país porque está muy impregnado toda esa parte arquitectónica, religiosa, histórica china, pero también tuvo un periodo muy grande, además de pensar de casi 3 generaciones. Francia estuvo colonizando el país, entonces es una gran influencia francesa y esto también se ve a nivel arquitectónico, evidentemente, gastronómico, etcétera. Y luego la parte
de la guerra que sufrió con Estados Unidos, pues eso también marcó mucho a nivel cultural la gente, ¿vale? Entonces, todo esto. Si se tienen en cuenta y se entiende toda esta parte histórica, que eso evidentemente un guía lo sabe explicar mejor que yo, pues es incluso más interesante, ¿no? El destino, o al menos para mí me lo parece, ¿no? Porque a veces quizás vamos a otros destinos que no tienen esta influencia como la que puede tener Vietnam, ¿no? Pero luego Vietnam también ha querido mantener mucho sus raíces. Vietnam está al igual que China gobernada por un partido único, el Partido Comunista, entonces lo único que se vota en Vietnam son los, dijéramos, diputados dentro del mismo Partido Comunista, no hay otro partido al que votar, ¿vale? Hasta el día de hoy podríamos llamarlo un partido comunista, de todos modos, de comunismo no tiene nada, pero bueno, pues en estos aspectos políticos sí que lo conservan, ¿vale? En el norte de Vietnam hay 4 estaciones, ya lo he comentado antes, y en el sur solo 2. Muchas empresas multinacionales coreanas, por ejemplo Samsung, producen en Vietnam, incluso muchas de textil, ropa, Nike, etcétera. Entonces, se están convirtiendo en lo que comentaba antes, ¿no? En una subfábrica china, o todo lo que China ya no quiere ahora hacer, se ha trasladado a Vietnam. Y eso Vietnam pues le está dando, bueno, partes negativas tendrá, evidentemente, pero también positivas en el sentido de crecimiento y emergencia económica. Uno de sus platos de comida más famosos es la sopa llamada pho, que todo el mundo que va a Vietnam debería probarla. Es una sopita de noodles que se puede comer con pollo, ternera, está riquísima. Mejor comerla cuando hace más fresquito, pero si no, pues también entra perfectamente. Y luego, por supuesto, los rollitos vietnamitas, que se les llama nem, que también son muy famosos, que no tienen nada que ver con los rollitos chinos. Como os decía, mejor no comparar nunca Vietnam con China, porque en realidad no tienen nada que ver, sinceramente. En Vietnam hay más de 15 millones de motos, o sea, pensar que en todas las ciudades que he comentado antes, Hanoi, Ho Chi Minh y Da Nang, cualquier familia tiene mínimo 2 o 3 motos en casa. Es una locura la de motos que hay en Vietnam. Yo creo que es uno de los países que tiene más motos en el mundo y eso hace que la gente prefiera andar en moto que no en coche porque es más rápido, ¿no? Y llegar a los sitios. Y eso también provoca el caos, el ruido de las ciudades, que, bueno, es una parte muy peculiar y única que hay que experimentarla. Y de ahí salen algunos tours que se hacen en moto también por Vietnam. En el vietnamita que se habla en el sur hay 5 tonos, mientras que en el norte hay 6. O sea, imaginar, en teoría, el lenguaje vietnamita del sur es algo más fácil, entre comillas, pero el del norte ya es algo exagerado. Bueno, es parecido al chino, que tienen 6 tonos. 6 tonos, yo lo he intentado aprender y me he dado por vencido porque es realmente complicado hablar el vietnamita. Y uno de los mayores exportadores de arroz del mundo, Vietnam. Vietnam, de hecho, exporta más arroz que otros países como, por ejemplo, Tailandia, ¿vale? Eh, Tienen muchísimas zonas de plantaciones de arroz. Bien, seguimos. ¿Qué hacemos en Hanoi? ¿Qué veremos en Hanoi? La puerta de entrada para muchos cuando viajan a Vietnam. Hanoi, el aeropuerto internacional, Noi Bai. Y Hanoi, como he dicho antes, es una de las, a diferencia de Ho Chi Minh, todavía tiene muy marcada la historia. Es una ciudad muy conservadora, ¿vale? Realmente es como el blanco y el negro, o el yin yang, o como lo queráis decir, ¿no? Eh, Hanoi es ciudad conservadora, incluso su gente es menos abierta al exterior, a adquirir tendencias o modas de otros países o a nivel internacional, etcétera, ¿no? Están muy arraigados a su cultura y a sus maneras de ser y vivir.
Y en cambio vamos al norte y el norte pues es una ciudad que quiere parecerse a los coreanos, a los singapurenses, a los estadounidenses, miran siempre, ¿no? a otras potencias mundiales a las que parecerse para algún día competir, ¿no? Y eso pues también se puede ver incluso en la arquitectura, ¿eh? En los edificios, rascacielos, etcétera, que aunque mucha gente piense que Hanoi tiene menos que Ho Chi Minh, ya lo desmiento, no es así. Hanoi tiene más, lo que pasa es que están más a las afueras, pero los rascacielos de Ho Chi Minh, el skyline y todo eso, la hace una ciudad, los centros comerciales incluso, la hace una ciudad más abierta a nivel económico y mental. En cambio, Hanoi conserva mucho los comercios locales. eh, Podríamos decir que conserva más esa parte comunista y el sur, en cambio, se ha abierto mucho más a la parte capitalista. Y de hecho es así, o sea, bueno, de ahí viene también, evidentemente, lo que marcó la guerra con Estados Unidos, entre el sur y el norte. Y esto, si se hace un viaje de norte a sur o de sur a norte, es algo que yo no he visto en otro país del sureste asiático, que veas, que vayas viendo cómo cambia, ¿no? Esta influencia de norte a sur, ¿no? De encontrarte todo esto y luego ir bajando hacia el sur y ves muchos cambios de todo lo que comentaba. Bien, y a la vez Hanoi es la puerta de entrada no solo al país, sino para ir a la bahía de Jalón, que es una de las principales visitas que se hacen no solo en Vietnam, sino en todo el sudeste asiático. Es una de las maravillas del mundo, se le llama, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, etcétera. Bien, tours principales o destacados que se pueden hacer por Hanoi o que solemos hacer. Uno de ellos es el tour de día entero, ¿vale? Que se incluye la visita al mausoleo de Ho Chi Minh, se visita la pagoda de Pilar Único, el Templo de la Literatura, que fue una antigua universidad, que es precioso de ver y muy fotogénico, pasear por el lago Joaquín, visitar el templecito que está en el medio y cruzas el típico puente de color rojo muy fotogénico también, y luego visitar el casco antiguo para también entender todo lo que comentaba, ¿no? Esto de que se conserva tanto el comercio local, la visión de ese punto comunista, hay calles todavía que se mantienen de un mismo negocio, perdón, bueno, de una misma temática de negocio, ¿no? Una calle pueden vender solo cuero, otra calle pueden vender solo gafas, otra calle venden ataúdes o cosas relacionadas bueno, pues con tanatorios, gente, o otra relacionada con llaveros, otra calle que solo venden zapatillas, etcétera, ¿no? Entonces es muy curioso de ver. Y luego, muchas veces, yo lo suelo recomendar mucho y me gusta mucho incluirlo en los programas, es un tour a la llegada panorámico, que sea al atardecer, entre el atardecer y noche, porque ya sabéis que en el sureste asiático a las 6, 6:30 ya se hace de noche, que incluya o bien un paseo en rickshaw, que son estas bicicletas de 3 ruedas, que vas con una silla detrás, o bien en moto, que también se hace, ¿vale? Ya depende. A mí me parece, lo de moto ya es más panorámico y no vas a pasear tanto quizás, y en cambio el triciclo, pues puedes adentrarte más por el casco antiguo, etcétera. Pero me parece un tour muy interesante para alguien que llega por primera vez a Hanoi y a Vietnam, y para darle una primera bienvenida, para que se vaya a dormir con ese estado de shock de decir, wow, lo que me espera en este increíble país, porque realmente pues, es una muy buena manera de empezar. Eh, Otras excursiones que se hacen desde Hanoi es visitar Ninh Binh, que está en el sur, a unos 90-100 kilómetros. Aquí también uno se puede quedar a dormir, ¿por qué no?
pero lo que se visita principalmente es este acantilado, el río que pasa por medio con las plantaciones de arroz y se da un paseo en barco por el mismo río y se visitan dos de las cuevas principales, ¿vale? Esto es lo más famoso de Ninh. También se puede visitar una de las aldeas que es Duong Lam, que es una de las aldeas más antiguas, muy conservada, se dice que tiene más de 1200 años, ¿vale? Y ahí se pueden visitar templos y casas que aún conservan mucho la arquitectura china. Y luego se puede hacer otra visita de una aldea donde se puede ver cómo producen el incienso, no lo he puesto aquí, ¿vale? Pero las típicas fotos de incienso, pues se puede ver dónde lo secan y bueno, sobre todo es muy fotogénico, ¿vale? Hacer esta visita. Y como he dicho, por supuesto, la bahía de Jalón, que la bahía de Jalón, la gran mayoría de gente pasa una noche o incluso dos, pero también es posible hacer una excursión de solo un día, ¿vale? Aunque yo no lo recomendaría, pero pasar una noche en la bahía de Jalón es lo bonito, hacer el crucero, etcétera, pero también es posible, ¿vale? Bueno, como he comentado, la bahía de Jalón, ¿vale? Para mí yo creo que es visita obligada si uno va a Vietnam, debería visitarlo. Eh, a día de hoy hay dos principales zonas. Cuando se habla de la bahía de Jalón, es una zona muy grande, es un archipiélago muy grande. A día de hoy hay dos zonas, la bahía de Jalón, literalmente, y otra que es Lanjá. Lanjá está cada vez operándose más porque hubo problemas en la bahía de Jalón de overbooking, bueno, demasiados cruceros, y entonces se abrió esta nueva ruta por la bahía de Lanjá y, y bueno, sinceramente no hay mucha más diferencia, porque al final lo que vas a ver es lo que veis en las fotos, lo que vas a ver es la bahía de Jalón y si me preguntáis qué es mejor o no, no podría deciros realmente qué es mejor o no. Yo he hecho los dos y en las dos he disfrutado y son paisajes que me atrevería a decir que son muy parecidos. Evidentemente no son los mismos, pero son muy parecidos porque es la bahía de Jalón. Estas formaciones rocosas, carcásicas, que sobresalen del mar. Se visita alguna cueva siempre y se para en alguna playa, se puede hacer kayak. Entonces, lo bonito de la experiencia es navegar con el crucero. Hoi An. Hoi An, que está en el centro del país y es también de los tres principales destinos que he hablado antes, ¿no? Pues es el del medio. Hoi An es tal cual lo que veis aquí, esta foto panorámica desde arriba. Esto es el casco antiguo de Hoi An y es lo más bonito. Yo me atrevería a decir que es el casco antiguo más bonito del sureste asiático, o al menos para mí es el más bonito. Es precioso, todos son casitas que mantienen estos tejados estilo chino. Eh, las casas con este color amarillo, porque esto es pasado colonial francés, entonces esa mezcla de culturas. Ese río que cruza Hoi An, en el que otra de las actividades que a mí me gusta hacer cuando uno llega a Hoi An es darles un paseo de media hora con un barquito por el río de Hoi An al atardecer. Normalmente se llega por la tarde, entonces antes de irte al hotel haces este pequeño paseo en barco y es otra manera, ¿no?, de dar la bienvenida a Hoi An. Yo creo que cuando se hacen viajes en privado a medida, ¿no?, pues estos pequeños detalles es lo que realmente marca la diferencia de vender pues paquetes ADC en grupo, ¿no? Y a lo mejor pues estas pequeñas experiencias, estoy convencido que cuando un cliente vuelve, pues las recuerda. En Hoi An visitaremos el casco antiguo, ¿vale? Luego lo comentaré, pero bueno, principalmente se visita el casco antiguo, que también se puede hacer un paseo con un triciclo de estos. Dentro del casco antiguo está un puente japonés muy famoso y muy antiguo. Se visita un templo, se visita también
un taller, un taller artesanal. Luego también se visita las afueras del casco antiguo, las plantaciones de arroz, en las que si uno quiere puede dar un paseo en bicicleta, que a mí me parece también muy interesante, a no ser que haga mucho calor. Está la aldea de Tracué, que también se visita, que es donde están, bueno, es donde están los huertos, es donde suelen cultivar, es un pueblo donde cultivan solo verdura, fruta, etcétera. Y finalmente se puede terminar con un atardecer en algún bar, en las plantaciones de arroz, en los arrozales. Están las ruinas de Maisón, no lo he puesto aquí, perdón, no lo he puesto aquí, porque cada vez yo lo estoy ofreciendo menos, porque realmente las ruinas de Maisón, si uno va a los templos de Angkor Wat, a mí me parece que no merece, me sabe mal decir no merece la pena, pero depende de cada uno, ¿no? Pero realmente, pues bueno, es un mismo estilo, entre comillas. Evidentemente, Angkor Wat es muchísimo mejor. Entonces, ¿para qué perder casi todo un día entero para ir a las ruinas estas de Maisón? Como muchas veces se solía hacer antes, y creo que ahora ya va cambiando la tendencia, si al final le puedes dar mucho más interés a lo que es Hoi An y descubrirlo mejor, ¿no? Entonces, yo creo que es mejor dar ese tour completo en Hoi An y alrededores. Que, por cierto, Hoi An también, el casco antiguo de Hoi An también está reconocido Patrimonio de la Humanidad, ¿eh? Imaginaros ya, vamos por Halong y Hoi An. Y luego tenemos Ho Chi Minh al sur, como decía, ¿vale? Así como puntos cardinales importantes y populares, que es la ciudad más grande y poblada de Vietnam, la capital comercial, ya lo he comentado. Eh, Conserva también partes tradicionales, evidentemente, pero Ho Chi Minh es mucha gente, y yo estoy de acuerdo, dice que se parece a Bangkok, porque tiene ese contraste de rascacielos y modernidad, eh, pero a la vez pues, hay muchos barrios, o incluso pues, casas muy, muy, muy humildes que se sumergen en esa modernidad. Y luego en Ho Chi Minh lo que tenemos es la puerta de entrada al delta del Mekong. Que al delta del Mekong, perdón, Da Nang, al delta del Mekong pues podemos ir o bien a pasar una noche, o bien 2 noches incluso. En el delta del Mekong se puede hacer un crucero, ¿vale? Para ir a visitar un mercado flotante. Eh, sí que es cierto que cada vez los mercados flotantes en el delta del Mekong cada vez son más turísticos, pero bueno, esto también sucede en Tailandia y es la realidad. Eso no quita que siga siendo interesante, y el delta del Mekong realmente es muy bonito, y otra vez lo mismo, ¿eh? No tiene nada que ver la gente, el clima, la vegetación que te vas a encontrar en el delta del Mekong con lo que te vas a encontrar en Sapa. No tiene absolutamente nada que ver. Entonces, ver ese o experimentar ese contraste también es interesante. Desde Ho Chi Minh también podemos visitar los túneles de Cu Chi, que son unos túneles subterráneos que los vietnamitas utilizaron para combatir a los estadounidenses, ¿vale? Y en la misma ciudad de Ho Chi Minh lo que se suele visitar es el centro, unas calles que tienen mucho pasado y mucha influencia francesa, con una Notre Dame, una catedral Notre Dame en miniatura, la oficina de correos, y luego una calle que se llama Catinat, que es una calle comercial también. Es una zona del centro que de alguna manera pues, te recuerda como si estuvieras en Francia o en París, ¿vale? Esto es lo que se suele visitar en lo que es Ho Chi Minh, y luego pues, la gente si tiene más tiempo y no solo se queda una noche, si se quedan más, pues se visita el delta del Mekong, los túneles de Kuching. He querido poner Da Nang porque Da Nang evidentemente en todos los programas os va a aparecer si vais a Hoi An.
¿Por qué? Porque Da Nang es donde está el aeropuerto. Sin embargo, Da Nang es una ciudad de un poco más de 2 millones de habitantes, o sea que es una ciudad grande, no es pequeña. Tiene una costa bonita, una playa, o sea, se puede hacer estancia en playa. Está pegadita a Hoi An, a media hora de Hoi An por carretera. Pero Da Nang, el punto famoso de Da Nang es este puente, el Golden Bridge se llama, el puente de las manos, mucha gente lo ha titulado, ¿no? Eh, y es literalmente lo que veis en la foto, ¿vale? Esto crea muchas controversias, o al menos yo he tenido o he intentado ser muy transparente con esta visita. Instagram y todas estas redes sociales, pues bueno, han hecho, por un lado han hecho cosas muy buenas y creo que por otras, pues no tanto. Y en este caso, pues bueno, en el momento de promocionar los destinos, yo creo que a veces las redes sociales tienen puntos negativos. Y en este caso, os he querido poner dos fotos que ejemplifican lo que es este puente. Este puente realmente es lo que veis, las manos son de cartón, podríamos decir, o sea, no es roca, no es cartón, para que me entendáis, ¿no? Pero son estas manos, perdón, este producto que está hueco por dentro, ¿vale? O sea, es totalmente artificial y es un puente, como el que veis, no tiene más, que tiene vistas, evidentemente, pues unas vistas bonitas a la montaña, ¿vale? Esto queda como un mirador, no tiene mucho más que esto. Las fotos son muy bonitas en Instagram, pero lo que se va a encontrar el cliente es lo que estáis viendo aquí. Cientos de personas eh, caminando por el puente e intentándose hacer fotos. Está muy bien si uno quiere hacerse la foto y tal, pues está muy bien. No digo que no, ¿eh? Pero aquí viene el punto negativo de esto, y es que para llegar a este puente necesitamos invertir casi un día entero. Y ahí es donde yo creo, mi humilde opinión, no merece la pena. Porque si vamos a tener que perder todo un día para irnos a ver este puente, que realmente se entra dentro de una especie de parque temático y luego se llega a este puente. Si nos vamos a perder casi todo un día entero para hacer esto, yo evidentemente ni mucho menos sacrificaría lo que es Hoi An, que como os he dicho, para mí es uno de los pueblos cascos antiguos más bonitos del sureste asiático, patrimonio de la humanidad. Es que vamos, o sea, comparando uno con lo otro, no tiene color. Ahora bien, si el cliente tiene suficiente tiempo y quiere invertir un día entero, 3 cuartos del día para ir a ver el puentecito y estar en el parque temático, pues perfecto. No digo que no, ¿vale? Pero de ahí, pues bueno, tener en cuenta las prioridades, eh, porque creo que es importante. Bien. Bueno, esto es lo que he comentado antes. Iba antes esta diapositiva que la otra, ¿vale? Pero lo que os he comentado antes, las tres visitas o excursiones típicas que se hacen desde Ho Chi Minh, ¿vale? Lo del Mekong, esta foto es real, ¿eh? Lo único que sí que es cierto que, claro, pues cada vez hay más barcos turísticos que barcos locales. Esto es lo que está sucediendo, pero también sucede en los mercados flotantes de Tailandia. Es algo que de momento pues, es bastante inevitable y es lo que hay, y no hay otra. Pero no pierde su autenticidad. La gente local que va allí a ver, todavía siguen comercializando, pero también está afectando, evidentemente, que cada vez se comercialice menos a través del barco, porque hay otras rutas para comercializar, ¿vale? Que son más eficientes, más rápidas, entonces, bueno, todo va evolucionando también, ¿no? Bien, ahora entro en otros destinos, después de haber comentado todos estos, rápidamente para que tengáis en mente más destinos para esos clientes que digan, oye, pues yo tengo 15 días y quiero poner más cosas. O, oye, Albert, pues yo quiero hacer algo alternativo a lo que hace todo el mundo, que es ir a Sapa, por ejemplo, ¿no? O hacer algo, o viajar a Vietnam y no tenerme que ir a Tailandia para terminar en playa. Pues bueno.
Vietnam tiene cosas y realmente es lo que os decía al principio de todo. Es un destino que se pueden hacer 2 y 3 semanas de viaje sin que uno se aburra. Yo, bueno, que me tiraría 6 meses viajando por Vietnam y no me aburriría. Eh, Dalat, ¿vale? Dalat nos queda en el sur, aproximadamente a unas 5 horas en carretera desde Ho Chi Minh, pero tiene aeropuerto. Dalat no es turístico a nivel internacional, pero sí que es muy turístico con el mercado doméstico y asiático. Nos queda en la montaña y Dalat es muy famoso por la producción de vino, ¿vale? Producen vino propio y es un pueblo, bueno, más bien ciudad, tiene un lago como el que veis aquí, muy agradable. Y bueno, para aquellos que tienen más tiempo de estancia, pues es un lugar bonito para ir. Se pueden visitar algunos templos, se puede pasar un par de noches relajado, el clima suele ser más fresquito, entonces es algo, bueno, que está bien. Puluong, que a mí me gusta titularla la otra Sapa. Puluong es muy poco turístico a día de hoy. Espero que se mantenga tal como es. Yo tuve la oportunidad de estar el año pasado en Puluong y me dejó enamorado de este sitio. Está a unas 4 horas de Hanoi por carretera aproximadamente, o sea que es factible ir por carretera. Y para ese cliente que a lo mejor no quiera hacer las 6 horas de carretera hasta Sapa, y Sapa es un destino muy turístico, y quiera algo más auténtico, más rural, pero con menos comodidades, pues Fuluan es para mí espectacular. O sea, es unos valles como los que veis en la foto, eh, rodeado de montañas, terrazas de arroz. Y bueno, pues el tipo de alojamiento que vamos a encontrar aquí, no nos vamos a encontrar 5 estrellas, pero nos encontramos cosas decentes de 3 superior o 4, pero que no, bueno, no se le puede poner categoría, no se le puede poner estrellas, porque son más bien homestays, pero que están muy bien. Sinceramente, yo he tenido la oportunidad de visitar 2 o 3 y están muy, muy bien, súper limpias, modernas, muy estilo así boutique, porque no hay más de 10 12 habitaciones, con vistas espectaculares y realmente yo creo que es una muy buena alternativa. Está Mai Chao, que Mai Chao quizás a alguno de vosotros os suene, que no está muy lejos de Puluan. También hay unas 3 4 horas desde Hanoi para llegar a Mai Chao. ¿Por qué no he puesto Mai Chao? Porque Mai Chao está empezando, no empezando, ya hace años, pero cada vez más a llenarse de turistas. Sobre todo el turismo local y sobre todo, pues bueno, el turismo también internacional se ha ido para allá porque lo utilizaron como alternativa a Sapa. Ahora bien, Mai Chao es más un valle. Es un valle, no tiene terrazas de arroz como lo que veis aquí en la foto. Es un valle rodeado de montañas con las plantaciones de arroz en el mismo suelo, planas, llanas. Entonces, no es lo mismo el paisaje, yo ya os lo digo, pero sí que es verdad que Maichao pues tiene este punto también de arrozales, naturaleza y también pues los lodge o homestays que también tiene algunas buenas opciones. Eh, pero si queréis ofrecer algo distinto, que le va a gustar al cliente, no tengo ninguna duda, Pulwam, de verdad. Ahora bien, no va a tener tanto abanico de opciones para alojarse. Más cosas. Otros destinos que tiene este hermoso país. Las cataratas de Bangkok, son las que veis en la izquierda, quedan totalmente al norte del país, al otro lado de Sapa. Si Sapa es noroeste, esto es nordeste, y están pegadas en la frontera con China, o sea, China está aquí detrás, ¿vale? Para que os hagáis una idea en el mapa. Eh, yo no he ido, no las he visitado, pero me parecen súper bonitas y muy, muy fotogénicas, y tiene que ser espectacular el paisaje. Ahora bien.
Este destino pues es para gente que tenga más tiempo o gente que a lo mejor se quiera centrar solo en el norte de Vietnam, entonces pues es factible, ¿vale? Está la cueva de Han Son Dong. La cueva de Han Son Dong es la cueva más grande del mundo. No sé cuántos kilómetros tiene dentro, no me lo sé de memoria, pero esta foto ejemplifica la inmensidad de esta cueva. Lo que veis son tiendas de campaña, porque se puede pasar de 1, 2 y 3 noches de expedición sin salir de la cueva, ¿vale? Entonces es realmente una experiencia, tiene que ser una experiencia brutal. Yo no lo he hecho tampoco esto, ojalá algún día. Hay que reservar con antelación, son este tipo de destinos, ¿no? Pues bueno, como ahora el Monte Fuji, no sé si os habéis enterado, pero el Monte Fuji a partir de ahora se tendrá que reservar para subir a la cima y habrá unas entradas limitadas. Kota Kinabalu en Malasia, en Borneo, también tiene un número limitado de personas al día. Pues esta cueva lo mismo. Y además esta cueva, depende de la época del año, las lluvias, está cerrada por precaución, ¿vale? Pero bueno, clientes que tengáis aventureros o que quieran hacer algo distinto, etcétera. Finalmente, Hazán. Hazán es la zona más conservada, más auténtica de Vietnam. Está en el norte, es también la zona más pobre, totalmente al norte del país, y en Hazán vais a ver cosas como estas. Paisajes espectaculares, acantilados, valles llenos de verde. Para los amantes, por ejemplo, de hacer bueno, pues a veces se pueden alquilar motos o incluso hacerlo en jeep. Eh, la gente es muy local, muy humilde. Es donde se puede ver ese punto de tribus del sur de China, que todavía pues, se mantienen 100%. Bueno, es una zona muy, muy, muy bonita, que sí que es turística, pero a nivel muy reducido comparado con todos los otros destinos que he ido explicando. Bien, y destinos de playa. Vietnam también tiene playa, ¿vale? Y esto es importante que también comentarlo. Ahora bien, sí que es verdad, pues que claro, destinos como Tailandia, que es bueno, es que no es ni competidor, porque a ver, Tailandia es difícil competir con Tailandia con el tema de la playa, hay que ser sincero. Pero en Vietnam también uno puede ir a playas. Por ejemplo, tenemos playas en Hoi An, ¿vale? Con hotelería que está genial. Tenemos en Nha Trang, que Nha Trang pues es, por decirlo de alguna manera, Nha Trang sería un estilo Benidorm, ¿no? Este tipo de costa alargada, rascacielos, una ciudad grande, desarrollada, etcétera. Luego tenemos Van Thiet, que, bueno, Van Thiet o Mui Né. Algunos quizás habéis escuchado como Mui Né. Mui Né que está Ahora han construido una autopista y en 3 horas desde Ho Chi Minh a Mui Né te puedes plantar. Y Mui Né es famoso por tener unas dunas de arena de la playa justo delante de la playa, muy bonitas. Y también tiene algunos resorts muy bonitos, etcétera, y es una buena opción también para quedarse a dormir. Y luego, más abajo de Nha Trang y entre Muinet, toda esta zona de aquí, y de Nha Trang a Quy Nhon, hay algunos hoteles que han empezado a salir, bueno, que los construyeron hace no mucho, y que empiezan a ser muy buenas opciones para ese cliente que quiere, por ejemplo, una luna de miel que quiera terminar en un hotel bueno de 5 estrellas, pues hay buenas opciones. Se podría pues, terminar en Nha Trang y luego hacer el traslado por carretera o terminar en Quy Nhon y hacer el traslado por carretera, etcétera. Es posible. Y luego tenemos islas. Aquí os he puesto todas las islas, las principales islas que tiene Vietnam, pero me voy a centrar rápidamente en dos, porque el resto son islitas pequeñas, muy locales, que no vamos a encontrar mucha oferta para quedarnos a dormir, pero nos centramos en Phu Quoc y Con Dao.
Condao es la número uno, es espectacular, es una isla paradisíaca. Lo que pasa que para ir a Condao es necesario coger avión, no es barato y a la vez las opciones en Condao son pocas y muy caras. Entonces, Condao es un destino muy exclusivo. Y luego tenemos Fukuok, que es una isla bastante grande, que dependiendo la época del año, lluvias, de mayo a octubre, yo la evitaría, pero fuera de esa temporada es una isla que puedes encontrar playas muy bonitas, tiene mucha oferta de alojamiento y yo creo que, pues, ¿por qué no? También puede ser una opción para terminar en playa. Repito, sin quererlo, porque no es necesario y no es lo mismo, ¿no? Compararlo con las islas o playas de Tailandia, ¿vale? Pero también tiene playas muy bonitas. Experiencias únicas, ¿no? Creo que lo he ido comentando, pero bueno, os he dejado una recopilación de fotos, ¿no? De cosas que se pueden hacer para que el viaje sea aún más completo, ¿no? El paseo en triciclo, ir a ver esta aldea donde secan los inciensos, ir a ver, bueno, visitar lugares donde hagan artesanía, trekkings, ya sean Puluan, ya sean Sapa, Mai Chau, las compras. Vietnam es un país ideal para compras, ¿vale? Está lleno de sitios también para comprar, falsificaciones, son reyes de las falsificaciones. El vestido típico vietnamita, la usai, que le llaman, también nos podemos vestir con el vestido vietnamita. Hay gente que lo hace con el kimono en Japón o con el vestido en Corea, pues en Vietnam también. Los mismos vietnamitas lo hacen para salir a hacerse fotos. Paseo en bici, como os he comentado, rodeado de arrozales. Esta foto es Hoi An, aquí abajo. Y luego, evidentemente, algo que no he hablado durante toda la presentación, pero tenía que hacerlo, la gastronomía. Vietnam probablemente es una de las mejores gastronomías más variadas de toda Asia. Yo creo que las top, Vietnam es una de ellas, no tengo dudas. O sea, de norte a sur hay una gran variedad de gastronomía y además para todos los públicos, ¿no? Porque tienes también mucha parte que usan vegetariana, ¿no? Entonces está muy bien. Os he dejado algunas propuestas de itinerarios, como siempre, un Vietnam Express, el que quiera solo hacer un Hanoi Halong y luego combinarlo con otros destinos, un Siem Reap, un Tailandia, etcétera, un Vietnam al completo, súper completo he puesto 13, son 10, pero también podrían ser 13 si le incluimos más noches. Un Vietnam norte y centro, que esto también es muy típica, esta ruta, el que tiene menos días pero quiere ver Hoi An. Yo siempre digo, no te vayas de Vietnam sin al menos hacer esta ruta. Yo creo que esto debería ser el objetivo mínimo de visitas en Vietnam. Uno tiene poco tiempo y no puede más, como mínimo visita estos 3, 4 lugares, porque realmente son los más llamativos para una primera visita al país. El Vietnam único, que le he querido llamar, ¿no? Que pues, tiene ese punto de incluir Fuluan como algo diferente, pasar noche en Ninh Binh y luego, pues bueno, lo otro comentado. Un Vietnam al completo solo norte, empaparnos de paisajes y naturaleza, pues hacemos Sapa, Mai Chau, Ninh Binh y encima pues luego terminamos con la bahía de Halong. Y luego un Vietnam combinado con el Siem Reap, que se suele ofrecer mucho también, ¿no? Que es hacer toda la parte de Vietnam y luego terminar el viaje con Siem Reap. Este yo creo que es uno de los viajes que se vende más porque la gente al final pues quiere aprovechar y hacer Siem Reap. Bien, os he dejado un vídeo como siempre de mi amado destino y luego pues si hay alguna duda lo miramos. A ver, voy para allá. Comparto el vídeo, a ver si lo encuentro.
esto es Da Nang. Esto probablemente sea Hanoi o Ho Chi Minh. Esto es Hanoi seguro. Hanoi, una de las capitales famosas de Hanoi, Ho Chi Minh. What I love about Vietnam, the country itself, is the people. They're pragmatic people. They do what they say. They're very honest, they're very honorable people, and they're hardworking people, and they go for it. They don't want to fail. No one wants to fail, but they're ready to do something. And then if that doesn't work, they close it up, that shop, and try something new. Ho Chi Minh. Bueno, casi nada, casi nada. Ostras. Pues nada, esto es todo. Y bueno, podría extenderme más, pero como ya sabéis, no me gusta hacer las presentaciones o los webinars más de una hora, porque si no luego aburro y no quiero que sea efecto negativo. Pero se puede hablar mucho más. Podríamos hablar de tipos de comida, podríamos hablar de hoteles que no he tenido tiempo de hablaros, etcétera. Sí, por supuesto, los itinerarios os los mando. Yo, para los que no lo sabéis, pero tengo una carpeta Drive en la que tengo todos los programas que tienen los operadores en cada uno de los destinos y ahí es fácil de entrar, ver, etcétera. Pero os lo compartiré. Si eso lo que haré, cuando os comparta el webinar de hoy, os pondré también los programas que tenemos. Son los programas principales de los que he hablado en esta presentación, no todos, porque algunos no los tenemos porque son más específicos, pero los clásicos, sí. El trámite de visa es rápido, rápido. No cuando tú tienes ya el visado hecho, que lo puedes tramitar online, una vez llegas, es el trámite de hacer la cola y que te sellen. No tienes ningún secreto. No es complicado. Pues nada, si no tenéis más preguntas, eh, lo dejamos aquí. No he hablado de hotelería, pero hotelería tiene muy buena oferta Vietnam, en eso no os tenéis que preocupar y cada vez tiene mejor. Yo he visto un cambio espectacular en los últimos 5 o 6 años realmente y cada vez hay hoteles mejor de estilo boutique, pero ya no solo eso, no solo nuevos hoteles, sino que el tema ¿cómo decirlo, no? El servicio hospitalario, el servicio turístico en Vietnam ha ido mejorando muchísimo. En los hoteles, la manera como... Ya eran antes, muy serviciales, etcétera, pero ahora cada vez más. Yo he notado mucho cambio y, o sea, se nota mucho que ven la importancia del turismo y realmente apuestan por ello. Y he visto mucho cambio, no sé, mi primera vez en Vietnam creo que fue en 2012 y hasta ahora, no sé, habré ido muchas veces y el cambio es muy positivo, la verdad, en muchos aspectos. Así que nada, bueno. Pues estamos en contacto, ya tenéis mi contacto, de hecho, cualquier cosa estoy por email, por WhatsApp y agradeceros otra vez